Ácidos y bases, tercer grado de secundaria. Bueno, en este video vamos a hablar sobre los ácidos y las bases y por qué son una parte importante de la química. Bueno, los ácidos y las bases tienen propiedades como los de la tabla. Aquí les muestro una tabla donde les puedo mostrar ciertas propiedades que tienen los ácidos y ciertas propiedades que tienen las bases. Los ácidos tienen sabor agrio, ácido, producen efervescencia, reaccionan con algunos metales, neutralizan la acción de base, conducen electricidad eléctrica, son corrosivos y pierden propiedades al reaccionar con bases. Y de igual manera las bases también tienen sus propiedades. De hecho, son muy similares, nada más que las bases tienen un sabor amargo, producen una sensación jabonosa al tacto, se usan en la fabricación de jabones en combinación con grasas y aceites, y todo lo demás casi lo mismo, nada más que algunas destruyen los tejidos biológicos vivos. Es decir, son corrosivas en los tejidos vivos. Tanto un ácido muy fuerte y una base muy fuerte nos hacen realmente daño a nosotros. Cabe destacar que en tu vida cotidiana te encuentras numerosos ácidos y bases. Por ejemplo, ejemplos de ácidos son el vinagre, los refrescos, la leche, las baterías de automóviles, etcétera. Ejemplos de bases son los productos limpiadores, detergentes, etcétera, medicamentos, antiácidos, cementos y encurtidos, jabones y destapacaños, etcétera. Bueno, aquí se puede ver una imagen donde clasifica ciertas cosas. Por ejemplo, los jugos gástricos son ácidos, sería supongo que es ácido sulfúrico o algo así. La comida, comidas son ácidas, ciertas son básicas. La leche es un ácido, bueno, la leche es una base, creo. El jabón también es una base. Y aquí algo curioso, que el agua también es clasificada. Pero ahorita más en detalle voy a explicar sobre el agua. Identificación. Los ácidos y las bases reaccionan con ciertas sustancias llamadas indicadores. Estos nos ayudan a identificar si una sustancia es ácido o base. Bueno, hay diferentes tipos de indicadores, tanto naturales como hechos ya por el humano. Y pues aquí se pone una tabla sobre tipos de indicadores, anaranjado de metilio, rojo de cresol y las demás. Y bueno, creo que la más utilizada en los laboratorios de química de secundaria y prepa es el papel tornasol, este último de aquí. Bueno, en mi caso fue el que utilicé para hacer mis experimentos de química. Pues aquí te dice que si este papel tornasol lo metes en un ácido, se torna de color rojo. Y si lo sumerges en un medio básico, torna de color azul. Y bueno, un ácido pierde sus propiedades al reaccionar con una base, y viceversa. A esto se le denomina neutralización ácido-base. Es decir, si tú mezclas un ácido y una base, se van a neutralizar. Y como producto, es decir, tienes sus reactivos, tienes un ácido y tienes una base de reactivo, te van a producir una sal neutra y agua neutra, o sea, agua pura. Entonces, un ejemplo, tenemos ácido acético o vinagre, que es un ácido, y tenemos bicarbonato de sodio. Aquí especifica que el primero es ácido y el segundo es base. Nos van a producir acetato de sodio, que es una sal, más agua líquida, más un gas llamado dióxido de carbono. Y pues bueno, aquí se puede ver que te libera una sal neutra, agua, y te agrega algo extra, que en este caso sería dióxido de carbono, y no siempre va a ocurrir, pero a veces sí. Y aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo, ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, es de los más fuertes de todos. Hidróxido de sodio, que también es de las bases más fuertes de todas, es decir, son muy corrosivos y muy ácidos en su respectiva cosa. Si tú mezclas esas dos cosas, te van a producir cloruro de sodio, que es una sal, más agua. En este caso, podemos ver que si tú mezclas los ácidos y los bases en un medio acuoso, que es como tipo agua o así, los componentes de los ácidos se van a disociar en iones. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico, que es H y cloro, hidrógeno y cloro, se va a disuadir en, en un ion de hidrógeno y un ion de cloro. Uno es cation y otro es anión. Recuerden eso. Igual con la base, el hidróxido de sodio se separa en Na más un hidroxilo, que también es un ion. Y al disociarse en iones, estos cuatro de aquí, estos cuatro iones al disociarse, se van a mezclar entre ellos. Se hace la reacción química por enlace iónico. Recuerda que el NaCl es un enlace iónico y el agua es un covalente, ¿verdad? Es decir, de esta sopa de iones que está aquí, esos cuatro de acá, se van a formar tanto un enlace iónico como un covalente. Aquí podemos ver que el Cl- más el sodio te va a producir NaCl. Es decir, aquí.
uno menos y uno más se juntan de forma NaCl, cloruro de sodio. Y aquí también tiene un más y aquí tiene un menos y se juntan y se crea H2O, agua. Y así se neutraliza una base. Modelo de Arrhenius. Las propiedades de los ácidos y las bases están determinadas por la presencia de iones de hidrógeno H+, en los ácidos y el ion hidroxilo o H- en las bases. Y se dieron cuenta, miren esto, la base tenía OH, el ácido tenía una H al inicio. Básicamente, una sustancia es ácido si en una disolución acuosa libera iones de hidrógeno. ¿Qué hizo el HCl? Este de aquí, que es un ácido. Se disoció en un H+, en un ion de hidrógeno. ¿Qué hizo la base? La base en un medio acuoso se disoció en OH, que es lo que nos dice aquí. Una sustancia es base si en una disolución acuosa libera iones hidroxilo. Ese comportamiento les provee la propiedad de conductividad eléctrica. Esta es una cualidad de los electrolitos, sustancias que conducen electricidad cuando están disueltos en agua, cuando se calientan y cambian de estado físico. A las sustancias que no conducen electricidad se les denomina no electrolitos. Aquí se disocian varios iones y por lo tanto ahora puede conducir electricidad. Medición del pH. Ahora vamos a ver cómo se miden las bases y los ácidos. El pH es una escala que mide qué tanta concentración hay de iones de hidrógeno. Asocia el valor de 7 al agua pura y aumenta su valor al incrementar la basicidad. La escala indica que el grupo de acidez o basicidad de una solución acuosa de cualquier sustancia va del 0 al 14, es decir, es una escala que va del 0, pasa por el 7 y pues termina en el 14. Es la escala del pH. Los valores del 0 al 7, estos de aquí, indican si una sustancia es ácida. Un número más pequeño indica un ácido más fuerte, es decir, si tú tienes un pH cercano a 0, se refiere a que tu ácido es demasiado fuerte. Si está más cercano al 7, es un ácido más débil. Y de igual forma, los valores que van del 7 al 14 indican que una sustancia es básica o alcalina. Entre mayor sea el número, será más básica. Y de igual forma, mientras más cercanos al 14, se refiere a que es una sustancia más básica. Más cercano al 7, es una sustancia menos básica. Los valores entre el 6 y el 8 indican sustancias neutras. Este pequeño grupito que acabo de marcar son sustancias neutras. Aquí tenemos una tabla que nos explica un poquito más las cosas. Tenemos del 0 a 14, los números para ácidos son del 0 al 7, del 7 al 14 son para bases, y bueno, ahí dice, cuanto más descendemos en la escala, más fuerte es el ácido, y cuanto más subimos es más fuerte la base. Y aquí se pone una escala del pH del 1 al 14 de igual forma y te ponen unos ejemplos. El ácido de las baterías de los coches está en el 1, que es ácido sulfúrico. Los jugos gástricos están cercanos a 1 y 2, o sea, los que tienes en tu estómago. El jugo de limón está entre el 2 y 3, jugo de naranja, vino. Y luego en las bases está la disolución 1 molar de hidróxido de sodio, amoníaco doméstico, que es en el 12, jabón en polvo, que es el 10, y en medio, en los neutros, tenemos el agua de lluvia, el agua pura, sangre y saliva, detergente líquido y otros más. Y básicamente esos son los ácidos y bases. Simplemente son sustancias que empiezan con H, por ejemplo así, o que terminan con OHs. Y cuando los mezclas en un medio acuoso, se van a disociar en iones. O sea, se van a formar, por ejemplo, Na+, o H-, H+, Cl-. Y básicamente este conjunto de iones, después de separarse, de que estos se separen en iones, ahora se van a empezar a unir entre ellos mismos y te va a formar tanto una sal como agua. Y así que termina todo lo de ácidos y bases como una introducción a la secundaria. Más después en preparatoria van a ver un poco más sobre esto y es más interesante en la preparatoria hablar de ácidos y bases. Y aquí termina el video de hoy.